quiero invitar a Alessandro Stroh, divulgador científico en la manzana escéptica y doctor trónico. ¿Qué tal? Buenos días. De verdad que yo siempre aprendo de Paola. Me encanta que sea bióloga. La biología en particular me fascina. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero es la única ciencia en la cual la multiplicación y la división es exactamente lo mismo. Así que es bastante interesante. Como adelantaron, estudié Derecho. No, siempre me preguntan, ¿pero por qué ahora te dedicas a la ciencia? Pues es sencillo, nunca dejé de estudiar ciencia, nunca dejé de leer papers o de estar empapado, siempre me fascinó y bueno, entonces no fue nunca un tránsito y sí comencé bueno, ¿por qué divulgar? Les cuento mi experiencia. Comencé como abogado, me dediqué a la investigación, me di mi primer portazo como investigador. Y es que pues estuve investigando sobre lo que es contratación pública, prevención de todo lo que es corrupción, nada que ver con la coyuntura actual, obviamente. Y la verdad que me pagaban mal, nunca me hicieron mención en el libro y ni siquiera me lo regalaron. De la cólera ni siquiera lo compré. Así que, bueno, esa fue mi primera experiencia. Y bueno, luego tuve grandes maestros. Por ahí en algún momento van a cruzarse, estoy seguro, con Javier Quino, que tiene estudios doctorales, es un biólogo bastante reconocido. Tengo el privilegio de decir que es un amigo mío. Siempre nos íbamos de campamento astronómico, pues en grupo, y aprendí mucho de él. Y esa pasión por la ciencia se mantuvo porque me rodeé de las personas correctas, como ahora con gente increíble, con Víctor y con Paola, de quienes siempre aprendo. Y dentro de las cosas que fui aprendiendo, digamos de las cosas de las cuales me enfrenté, siempre fue el tema de ver científicos que, con todo respeto, ¿no?, pero hablaban de manera muy complicada sobre la ciencia. Y por ejemplo, alguna vez me pregunté sobre el metabolismo, ¿no? Y el metabolismo me decían, ¿qué es el metabolismo? Y me mandaban algo así. Y le decía, no me puedes decir que esto es el metabolismo para que lo entienda, tienes que simplificármelo. Y cuando se los decía más simple, me mandaban algo más simple. Y eso era digamos, lo que me frustraba, o sea, no tener a veces las habilidades o el conocimiento para entenderlo. Entonces yo entré a divulgar ciencia para aprender más, para seguir rodeándome con gente, con personas de quienes quiero pues nutrirme, ¿no? Entonces quiero hacer una distinción, porque acá estamos hablando de divulgación. ¿Qué es difusión y qué es divulgación? Y puede parecer que es un tema de sinónimos y no hay ninguna diferencia, pero hay algo trascendental acá. La difusión es para un público especializado. Nosotros en este escenario estamos difundiendo ciencia, biología específicamente, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos para un público no especializado, estamos hablando de divulgación. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, primero hay que entender que la ciencia no es intuitiva. La ciencia no necesariamente sigue las reglas del sentido común. De hecho, muchas veces la viola. Y si vamos un poco más allá, tenemos que tener en claro que para hacer ciencia no podemos confiarnos de nuestros sentidos, ni de nuestro razonamiento de sentido común habitual, sino que tenemos que ceñirnos a reglas científicas. ¿Ok? Por lo tanto, dentro de lo que es comunicar ciencia, el emisor tiene que transmitir un mensaje al receptor. Cuando el receptor es especializado, como en esta sala, la difusión es informativa. Me encanta cuando Claudia ahora dijo, me quedé grabado con una palabra, y es que dijo, acá como todos deben entender, la pirosecuenciación, y la verdad no recuerdo más porque no tengo ni idea de qué se estaba hablando. No, mentira, sí entendí mal que bien, pero no al detalle. ¿Por qué? Porque este es un escenario de difusión científica. Entonces, hay que asumir y hay que hablar en un lenguaje para eso, donde no necesariamente, donde se asume cierto nivel de entendimiento y cierto lenguaje. Entonces, que yo no lo poseía porque, bueno, yo estoy de colado, me imagino soy el único abogado que va a hablar toda esta semana, pero se mantiene ese lenguaje. Y la otra, la divulgación, es el emisor hablando para alguien que en este caso le gusta la biología, ahí podría ser yo, ¿no? Que es un receptor no especializado. Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que el mensaje ya no es solo informativo.
Y cuando alguien de aquí de la sala quiera divulgar ciencia, y los invito a que lo hagan, recuerden y tengan muy en claro eso. No solamente puede ser informativo, sino que además tiene que ser un mensaje formativo. Paola es excelente en eso cuando vean sus programas, porque cuando tú simplificas un lenguaje, cuando eliminas este lenguaje técnico, evitas que las personas que no tienen un conocimiento vasto del tema malinterpreten o simplemente ni entiendan. Porque esas son las dos cosas que sucede cuando uno especializado escucha un discurso que no está hecho para ellos. ¿Lo malentiende? ¿Lo interpreta al revés? O simplemente no entiende nada. ¿Ok? Entonces, el lenguaje técnico tiene mucho que ver ahí. Y hay obstáculos para la divulgación científica. No es fácil, pero puedes hacerlo. ¿Y cómo empezar? Primero, hay obstáculos intrínsecos a la propia ciencia. Y es que cada tema tiene un nivel de complejidad. Si yo les digo física cuántica, ahí yo me voy a reír y ustedes quizás no. Porque es algo que de pronto yo sé un poco más, no lo sé. Pero la física cuántica no se puede hablar en sencillo. Se tiene que entrar a conceptos que son un poco más avanzados. Entonces es un tema que, si bien podemos tener toda la intención de hablarlo en sencillo, va a tener algunas trabas, algunas complicaciones, y por lo tanto siempre me gusta hacer hincapié que el maestro debe preparar al alumno. Y eso lo vemos en las redes sociales, en determinados expositores. Hay líderes científicos en la región. He tenido el gusto de conocer a varios, como el director de Germán Puerta, el director del Planetario de Bogotá, que sin ser especialista lleva charlas de muy alto nivel, porque la audiencia que va siempre a verlo la ha ido preparando para cada vez él mismo poder elevar el mensaje. Y eso se puede hacer, y hay mucho espacio de crecimiento aquí. Entonces, y lo otro es que hay conceptos que requieren bastante, a veces hay conceptos que requieren toda una charla o una conferencia o hasta un fin de semana en un congreso para terminar de entender. Entonces, son obstáculos que no son imposibles de superar, pero son obstáculos de cada tema. Entonces, hay que invertir tiempo en educar a tu lector o a quien te ve, a tu receptor del mensaje, o miren algo interesante, al periodista. Porque yo estoy seguro que de esta sala van a salir descubrimientos científicos de la siguiente generación, bueno, la vigente, ¿ok? Pero digamos la siguiente generación de descubrimientos científicos están en esta sala. Entonces, tienen que estar preparados para estar sentado con un periodista que lamentablemente va a llegar a esa reunión sin haberse preparado, espero que cambie para entonces, pero de verdad, yo lo veo mucho, no han llegado preparados, no saben con quién están hablando, no saben su currículum, ni siquiera saben reconocerlo, posiblemente saludan a la persona del costado porque no sabían que no era, ¿ok? Y bueno, pero también transformen eso en una ventaja. Cuando un periodista, porque existe el miedo, ¿qué pasa si el periodista tergiversa lo que digo, ¿no es cierto? Y luego publica algo que no corresponde a la realidad o al estudio. Bueno, cuando una persona tienes ese temor, puedes decirle al periodista, mándame una copia para revisar la parte científica. Porque la parte de redacción, la parte de dejarlo en sus manos, pero la parte científica, déjame revisarlo. Toma esa iniciativa y no tengas miedo de ir más allá. Y yo vi un caso de esto, y es que, no sé si todos lo saben, imagino que en esta sala sí, o muchos, pero el maíz es oriundo del Perú. Y México durante años se tenía ese reconocimiento como ser el lugar donde se originó el maíz. Nosotros tenemos la papa, de los 4 megalimentos, tenemos la papa y el maíz. Y cuando se convocó a la conferencia de prensa, cuando estos científicos descubrieron todo el tema genotipo, toda la investigación que hicieron, pasaron 40 minutos hablando de temas técnicos del estudio. Para cuando terminaron de hablar de los temas técnicos y no habían todavía lanzado la gran noticia, más de la mitad de los periodistas ya se habían ido. De hecho, solamente he visto cobertura de 2 medios, uno de ellos RPP. Entonces, no lo publicaron. ¿Por qué? Porque luego de 40 minutos de estar bostezando, pues se fueron. Entonces, eso no es culpa del periodista. Eso es culpa de no amoldarnos a el formato que el periodista necesita para poder llevar tu noticia. ¿Ok? El segundo tipo de obstáculos es el medio utilizado. Porque hasta este medio, donde yo estoy frente a ustedes, la retroalimentación es más difícil, van a haber preguntas al final,
pero es más complicado. Entonces, todo medio que puedas utilizar para divulgar un tema científico va a tener algunas complicaciones. La prensa escrita y la televisión, por ejemplo, tiene que ser breve, porque siempre hay un espacio o un tiempo limitado para que transmitas esta idea. Entonces tienes que tener en claro cuánto tiempo, qué espacio tienes para poder transmitir este descubrimiento o esta idea, este concepto. La internet, por ejemplo, permite una extensa explicación, pero puede viralizarse tergiversando el mensaje original. Entonces tienes que también tener cuidado de ser claro y tener un formato que te permita distinguir las ideas principales. En YouTube, por ejemplo, puedes explicar extendidamente, pero también tienes mucha competencia de pseudociencias. Hay muchas personas que están apostando al clickbait, por ejemplo, que te jalan, te llaman para que tú sigas determinados canales o videos que no corresponden a un perfil científico, pero se disfrazan como si fuesen científicos. La solución: rigurosidad al preparar la divulgación, el tema y ya. Y ser consistente, porque eso es práctico. Por ejemplo, en algún momento unos científicos dijeron que dentro de la dieta mediterránea la gente come fideos y hay un bajo índice de obesidad. Pero cuando llegó a los medios, la pasta no engorda y además mejora el ánimo. Confirmado, la pasta no engorda. Comer pasta no engorda. Dice estudio, ¿sabías que comer pasta ayuda a bajar de peso? La BBC, que son muy rigurosos, ¿por qué engorda menos comer la pasta recalentada? O sea, al menos pusieron engorda menos, ok. Pero, ¿me entienden? O sea, se tiende a tergiversar, sobre todo cuando pateas el cable. Allá. Cualquiera puede curarse. Antes de estudiar Derecho, estudié Administración de Redes y Programación. Ok. Bueno, los obstáculos personales también son importantes mencionar. Porque, como bien dijo Paula, todos tenemos un perfil distinto, temores distintos y habilidades blandas, duras, distintas. ¿Ok? Entonces, hay temor al desprestigio. O sea, los científicos tienden a tener miedo de que se malinterprete o de meter la pata o decir algo que está equivocado por los nervios. Hay que liberarse de ese miedo. Es más, les digo algo que he aprendido este tiempo divulgando: siempre te vas a equivocar. La diferencia la hace cómo solucionas eso, cómo lo corriges, cómo lo aclaras, hasta con humor. O sea, realmente tienes que salir adelante de eso y no haber desarrollado habilidades escritas o de exposición. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Prepárate, practica, sé perseverante. Esta charla, por ejemplo, antes de venir acá la practiqué frente al espejo. Solo me veía una persona, dije, no había nada. Y de verdad, tienes que practicar. Y también, si es que sientes que necesitas un poco más de habilidades, pues sigue cursos de redacción, de clown, de actuación, oratoria. Eso te sirve, te ayuda a desenvolverte. Porque no puedes, si tú quieres vivir dentro de un laboratorio y estar ahí, fantástico. Pero si tú quieres vender tu habilidad como investigador o investigadora, vas a tener que desarrollar otras habilidades. Porque dentro del laboratorio, sin divulgar lo que estás haciendo, no vas a tener auspicios para la siguiente investigación. O va a ser muy difícil. Y además, si no superas esos retos, vamos a dejar espacio para este tipo de noticias que se disfrazan de ciencia. Tener una novia amargada sería bueno para la salud. Si eres renegona, eres más inteligente que el resto. La ciencia lo confirma, los hermanos mayores son más inteligentes. La única cierta de aquí, soy el hermano mayor. Y así. Y estar en un mundo, en un país, en una sociedad en donde la gente no se forma con ciencia, a mí se me hace estresante. No me gusta la idea. Y si quieres entender, imagínate que, si hasta ahora no lo has encontrado, encuentras al amor de tu vida y resulta que es del movimiento antivacunas. Ah, qué importante era divulgar, ¿verdad? Es cierto. Ahora no hay antivacunas. Las preguntas al final. ¿Okay? Y lo que les decía, ¿qué temores
suelen surgir cuando hay una conferencia de prensa o estás entrevistado por un periodista. Que el periodista publique algo que no has dicho, o que no lo redacte bien, o que lo diga de una forma que utilice un término que no es el correcto y dice algo distinto. En ciencia pasa. Entonces, solución, siempre habrán riesgos. Las ventajas siempre van a ser mayores a esos riesgos. Así que es cuestión de arriesgarse, de comenzar, porque son riesgos necesarios. ¿Okay? Se los dice a alguien que quiere muchos descubrimientos, alguien que no hace ciencia. Los que están haciendo ciencia están sentados ahí. Son ustedes. Se los pido. Divulguen sus estudios. Entonces, conviene divulgar, conviene divulgar ciencia. Bueno, la respuesta es que sí. Ok, entonces, ¿qué ventajas tiene divulgar ciencia? Primero, vas a ganar prestigio personal y para la ciencia misma. Y con prestigio personal me refiero como con tu labor de investigador, y tus estudios van a llegar más lejos. Y eso te va a permitir continuar con tus investigaciones. Vas a poder difundir, va a permitir la difusión de tu especialidad y, ¿por qué no? Como te digo, conseguir más financiamiento. Enseñar es la mejor forma de aprender. Enseñar te permite entender algo a nivel de dominarlo, y eso es muy, muy rico, muy valioso. Y la sociedad misma se educa y se forma con pensamiento científico, pensamiento escéptico, razonamiento lógico, con todas esas habilidades que son formativas, no informativas. Por eso la importancia de la divulgación. Entonces, una buena forma que yo te invito a que utilices, a ver, cuando te apasiona algo, hablas de eso todo el día, sí o sí. Llegas a una reunión familiar y yo sé que todo el mundo está apasionado por escuchar sobre tu último descubrimiento de los alelos, ¿verdad? Están ahí explicándote, ¿no? Esperando que te expliques. No. Entonces, rodéate de personas que sí quieren escuchar de eso. Entonces puedes comenzar escribiendo un blog, que al principio lo va a leer una persona, porque siempre lo lees a releerlo, a corregirlo. Y no pasa nada. Y luego, pues, pero así te vas formando. Y luego de pronto tienes personas que te van leyendo, pero independientemente a la cantidad de lectores, hazlo por la ciencia, hazlo para desarrollar esas habilidades que vas a necesitar. ¿Ok? Y ¿sabes qué? Muchas gracias. Sí tengo que mencionarte, estamos en las redes sociales, pero pasa algo. Y es que si nosotros, lo que te decía, si divulgamos correctamente, va a suceder algo. La sociedad misma va a crecer en entendimiento científico. Y este amor de tu vida, que era antivacunas, ya va a ser distinta. ¿Ok? De pronto tú le podrás decir algo romántico como, por ti tengo taxia positiva. O te fagocitaría a besos. Y en vez de preguntarte por tu signo zodiacal, su respuesta va a ser, eres el fenotipo más hermoso que una secuencia de nucleodíptidos pudo codificar. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche.